Muchas gracias, Rubén. Bastante educativo para toda nuestra comunidad y siempre se aprende algo. ¿Ah? Qué interesante. Acá tenemos varias preguntas, amigo, que viene Ujú. la segunda parte de esta charla. A propósito de tu gran exposición, nos han hecho preguntas. A ¿Ya ver. puedo empezar, amigo? ¿Tú me dices? Sí, sí, sí. Mira, acá hay una pregunta y me dice... ¿Cuáles son los síntomas de la osteomielitis si tengo pie diabético? ¿Qué le podrías decir a nuestra comunidad? Ujú. Bueno, como les comenté, el dolor, ¿no? Aumento de volumen, inflamación, si es una etapa temprana, ¿no? Y eso es una etapa ya más tardía, pues la secreción, hay fístulas muchas veces, ¿no? Y ya durante la evaluación vemos úlceras, pues que empiezan a llegar a la parte ósea. El problema en el pie es que hay muy pocas partes blandas, ¿no? Prácticamente tenemos la piel, un poquito de tejido subcutáneo, tenemos la parte muscular, tendinosa, que es muy difícil de sanar, y llega el hueso, ¿no? Entonces las infecciones eh, suelen llegar rápido al pie. No sé si pude contestar la pregunta, pero depende de en qué fase esté, ¿no? Comienza con dolor y mayormente ya en etapas un poco ya más mayores genera úlceras que son difíciles de cicatrizar, ¿no? Y bueno, estas generan secreción, mal olor, ¿no? Ujú. ¿Hay Esos un son los dolor signos clínicos. característico? ¿Es un dolor intenso? ¿Es un dolor leve? ¿Cómo Ujú. es variable Depende, esto? claro, depende del tipo, ¿no? Si es un tipo neuropático o es un pie diabético no neuropático, pero es dolor al caminar, mayormente es dolor al caminar, ¿no? También llamado pie charcot, ¿no? Es un término también, pie charcot, ¿no? La deformidad que genera, pues, la destrucción ósea de los pies. El pie se empieza a aplanar también, en algunos casos, ¿no? Ujú. ¿Qué es este pie de Charcot, amigo? Es una deformidad de los huesos del pie debido a una destrucción ósea. Mayormente está relacionado con pie diabético neuropático. Entonces, en esos casos lo que debemos hacer es evaluar y, como les comenté, tratar de dar apoyo a esas zonas de cargas del pie para evitar úlceras en esas zonas. ¿Cómo haces este tratamiento? O sea, entonces entendamos que para nuestros pacientes o los familiares que nos pudieran estar viendo o el personal de salud, ¿sí? Ya en el caso de estos pacientes diabéticos, debieran ir de manera preventiva a que te puedan ver, Rubén, a que puedas hacer una evaluación de la carga que tiene este pie. Claro, es que como hay un problema de microcirculación en la parte periférica, pueden haber úlceras, ¿no? Y en pacientes con pie diabético neuropático, la sensibilidad no es la misma. Entonces, muchas veces ya llegan con pies de charcot, con deformidades severas, ¿no? Entonces, si el pie está muy aplanado, por la misma carga que tiene, suele generar úlceras de sobrecarga. Entonces, lo que nosotros hacemos, evaluamos la parte ortopédica, cómo camina el paciente. Para eso tenemos pues la podoscopía, ¿no? La plantigrafía, vemos cuáles son las zonas de carga de apoyo de los pies y ayudamos con tipos de plantillas que tienen un material especial también, ¿no? Para disminuir esa carga, ¿no? Y así evitar heridas, porque son heridas por sobrecarga, ¿no? Mayormente comienzan así, úlceras por sobrecarga, Qué que son difíciles de interesante. cicatrizar por lo mismo también, ¿no? Claro, qué Ujú, interesante. Y quiero remarcar esto, de verdad que me parece bastante interesante porque lo que normalmente tenemos en el campo de la cirugía plástica reconstructiva ujú, es que tan solo el paciente por algún tipo de lesión o por algún tipo de lesión externa o porque algún tipo de clavo o piedra llevámoslo al campo se hizo la lesión, pero acá tú nos estás hablando de algo muy, muy interesante que es la misma enfermedad te lleva a un cambio en la posición, en la postura, además que el paciente con pie diabético pues tiene menos sensibilidad. ujú. Al tener menos sensibilidad y cambiar, como dices, la pisada, la fuerza que va a ejercer, pues allí es donde va a tener más posibilidad de tener estas lesiones por sobrecarga que pueden ser evitadas con un
acudiendo a un especialista como tú para que haga esta plantigrafía que estás mencionando. Claro. Porque ayuda muchas veces, bueno, con la parte de la plantigrafía, además como pierde la sensibilidad, tú sabes que el arco plantar, pues, se compone también de un soporte muscular, ¿no? Que por la parte neuropática también es deficiente. Entonces, esto hace también que se deforme el pie, ¿no? Por ejemplo, el músculo tibial posterior. Entonces, eso también se trabaja con terapia física, ¿no? Se mejora un poco la movilidad, la biomecánica, y mejoramos, ¿no? Con la plantigrafía, los tipos de plantillas para disminuir la carga, porque si es que igual hay una herida y sigue habiendo una sobrecarga, es difícil que esa herida vaya a sanar, ¿no? Ujú, ¿Podrías dar alguna recomendación? Digamos, yo soy diabético, ¿sí? ¿Podrías dar alguna recomendación para que de manera preventiva vayan? O sea, mm, cualquier paciente a cualquier edad puede acudir contigo para que se haga un estudio pues se puede evitar algún tipo de este tipo de lesiones. claro, lo que mayormente recomendamos es venir cada 6 meses, ¿no? Cada Ah, seis ok. meses, ¿no? Para ver si es que hay algún tipo de desviación o comienza algún tipo de sobrecarga en el pie, ¿no? Porque el problema es la sensibilidad también, pues, o sea, muchas veces ya vienen en etapas avanzadas, que no es la idea, ¿no? Ujú, Qué importante es ujú, eso. Sí, bueno, qué interesante esto porque realmente cada uno en su especialidad tiene no ujú, un mundo, un universo de cosas, ¿sí? Y ahora con este hito que nos estás marcando, nosotros vamos a recomendar también a nuestros pacientes que acudan de manera preventiva para que se hagan esta evaluación de la carga, como estás mencionando, que es tan importante. Y que nos llegan pacientes, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Que ellos nunca se dieron cuenta y realmente pues tienen pie charcot esto se pudo haber evitado teniendo un manejo preventivo, como mencionas. ujú. Claro, o por lo menos evitar la gravedad del pie charcot, porque hay también grados, ¿no? Entonces, obviamente, un pie charcot muy, muy severo, pues es bien difícil de tratar, y más aún difícil la corrección mayormente es quirúrgica, pero si es que de por sí ya tienes un problema de circulación, esto complica más las cosas, se convierte al final en un círculo cerrado, ¿no? Ujú. Ok, ok. La siguiente pregunta dice, ¿qué, qué pruebas se necesitan para el diagnóstico de la osteomielitis? Para el diagnóstico temprano, depende, si es que hay sintomatología, porque no siempre tenemos que pedir pruebas, ¿no? Bueno, comenzamos siempre con una placa, ¿no? Para ver si es que hay un tipo de destrucción, edema óseo, etcétera. Si tenemos dudas, podemos usar también la resonancia magnética, porque eso nos ayuda a diagnosticar de forma temprana algún tipo de lesión temprana en el hueso o las partes blandas también que están alrededor, ¿no? Ujú. O sea, digamos que se empieza por una radiografía de control. Sí, la evaluación clínica, una radiografía de control para ver si es que hay una afectación mayor, porque mayormente en la radiografía se ven afectaciones mayores, ¿no? Y si es que tenemos alguna duda, pues podemos pedir una resonancia magnética que no tiene radiación, que es inocua, ¿no? Ujú, Eso es importante, porque muchos pacientes le tienen miedo a la radiación y por eso no se hacen pruebas. ujú, Y ujú. lo has resaltado, que la resonancia magnética no tiene que ver con radiación, así es que No, no no, no. tienen Ujú. por qué preocuparse por ese aspecto. Claro. Y además, si hay claustrofobia, también existe el resonador abierto también. Entonces, si es que el paciente de repente no tolera estar en la cámara encerrado, pues hay un resonador abierto también. Nos Ah, qué permite interesante. diagnosticar de forma temprana. Ujú. Ok. Acá otra de las preguntas es, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir la osteomielitis? ¿Qué medidas se pueden? Bueno, primero el control del azúcar, que es importante, ¿no? Si es que estamos hablando en el caso del pie diabético, ¿no? Por eso le dije que es multidisciplinario, ¿no? Eh, el control del azúcar, ¿no? Las pruebas en el consultorio para ver si es que ya ha empezado a haber una desviación del arco plantar, cómo está apoyando el paciente el pie, podemos hacer una baropodometría, si es que hay dolor, pues
y sospechamos de algún tipo de afectación ósea, porque la osteomielitis es una afectación en el hueso. Como les comenté, tenemos la resonancia, los rayos X, y siempre sabemos que todo esto está ligado pues a una mala circulación de la parte periférica de los pies. Entonces nos ayudamos pues de ecodopplers, en algunos casos de angiografías, pero en casos ya mucho más severos también, ¿no? Deseamos ver pues cuál es el vaso que está afectado, ¿no? Pero el ecodoppler ayuda bastante también, ¿no? Para eso tenemos los radiólogos también, ¿no? Con los cuales trabajamos también. Ok. Para resolverle siempre este miedo, Rubén, a nuestros pacientes, ¿sí? Y también para poder nutrir de información a la comunidad que nos está viendo, el diagnóstico de osteomielitis es siempre amputación. No, no, no. Así es, quiero que tú mismo lo dejes bien claro para, para Mm, nuestros pacientes que puedan tener este miedo. no, no, no. O sea, lamentablemente ya muchos llegan muy, muy afectados, pero siempre hay procedimientos para poder recuperar la vitalidad del pie, ¿no? Claro, si es un caso muy avanzado donde hay una gangrena, pues lamentablemente ese tejido ya no, es un tejido que ya no vale, hay que resecarlo, pero siempre se pueden resecar ciertas partes de los tejidos que no están vitales y hay tratamientos, ¿no? Como los que tú haces también, las curaciones y como les comenté, incluso este transporte transverso ayuda a la microcirculación y es un tratamiento actual que ya también tiene protocolos actuales, ¿no? Todo lo que hacemos al final, si te das cuenta, la cámara hiperbárica, la presión negativa, esto del transporte ese transverso y todo lo demás, ayuda un poco a la microcirculación periférica y después de eso pues viene la sanación, ¿no? El láser también, que bueno, de las últimas tendencias, ¿no? Que son tratamientos modernos, ¿no? Pero no, o sea, claro, si es que un paciente viene demasiado afectado con una gangrena, claro, no hay nada más. No, no lamentablemente pues no podemos hacer mucho, ¿no? Pero no, o sea, siempre hay algo que se puede hacer. Tengo una pregunta de María de Ayacucho, amigo. Dice, mi papá tiene diagnóstico de osteomielitis. Se está curando con agua y sal que le recomendaron. ¿Está funcionando? Resuélveselo, amigo. Es que, no sé, ¿es un comentario o...? Es una pregunta, es una Ah, pregunta, entonces hay que dejarlo bastante incluso claro. me acuerdo cuando yo cuando regresé de Rusia, estuve en el Hospital Hipólito Unanue en el año 2000. Se usaba bastante el azúcar y también como que era o sea, era un medio que no favorece la proliferación de bacterias, ¿no? Que tenía cierta evidencia también, pero ya con todo lo que hay actualmente, pues hay mejores métodos en realidad, ¿no? También, claro, hay que ver qué tipo de pie diabético, qué Wagner es, ¿no? Para decirle qué es lo que se podría hacer, ¿no? Las curaciones se tienen que hacer de forma continua, de todas maneras, para sacar pues todos estos agentes infecciosos, ¿no? Y algo hay que hacer para mejorar la circulación del pie. Entonces, que quede claro, el agua y sal no lo va a curar, sino es que tiene que ser tratado, Claro. manejado por un especialista y que a veces sucede, o sea, he tenido también pacientes que con el tema del azúcar. Mira, Rubén, antes yo era un poco, quizá cuidadoso, más que todo respetuoso, porque esa es nuestra naturaleza como especialistas y como médicos, ser muy respetuosos de lo que a veces uno no conoce, pero ya se ha ido el tema de la medicina o de los tratamientos no médicos alternativos tan exageradamente que el paciente primero no usa nada y utiliza cualquier cosa que no tiene evidencia y luego el problema es que llegan para lo que quieren evitar, que es la amputación y complicaciones. Ese es el problema. Entonces, con estos pacientes que utilizan el azúcar, no. ¿Sí? La evidencia científica tiene hoy en día, como dice Rubén, tratamientos que tienen la ciencia de la concentración que provee el azúcar, pero ya está documentado
tiene un protocolo, aparte es estéril, o sea, colocarte azúcar en una Ujú, herida en donde no sabes si tiene cuántos microorganismos, hongos y N cosas puede tener. Y también para María que nos escribió, que no se trate tu papá la osteomielitis, ¿sí? Con agua y sal, que acuda a un especialista, ¿sí? Si ya está en la etapa, que acuda donde el doctor Rubén Sosa para que vea la parte traumatológica y pueda hacerle un diagnóstico y un tratamiento temprano. Con respecto al tema de las plantillas, Rubén, me ha quedado bastantes preguntas. ¿Cómo se maneja esto de las plantillas? ¿Es un sistema computarizado? ¿Cómo se hacen las plantillas personalizadas? ujú. Primero evaluamos la biomecánica de los pacientes, los hacemos caminar para ver cómo están caminando, para ver las zonas de carga. Luego de eso tenemos la podoscopía. Tenemos un aparato, ¿no? Que es un vidrio donde podemos ver las zonas de carga del pie. Y si es que tenemos dudas, podemos hacer una podoscopía electrónica. Entonces, esa imagen va a una computadora, va a un software, y se miden zonas de carga por colores, ¿no? Entonces, donde vemos más carga, de acuerdo a la cantidad de colores que tenga, ahí ponemos cierta cantidad de cuñas para dar menos carga en esa zona de presión. Entonces, sí, o sea, se da a partir del examen clínico, el examen biomecánico y luego podoscópico. El podoscópico tanto de forma habitual como puede ser electrónico también, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Si es que tuviésemos dudas. Y a propósito de esto de preparar plantillas, o sea, esta plantilla Ujú, es personalizada, las plantillas ujú, que tú vas a recetarle al paciente son personalizadas para la pisada, como dices, y la carga que ejerce el paciente. Mi pregunta es, ¿estas plantillas se pueden adaptar a todo tipo de calzado o tú das sí. recomendaciones específicas de que el Ujú, calzado debe ser amplio o ujú. cómo haces este manejo y recomendaciones, Rubén? Depende del tipo de pie y depende de la cantidad de la desviación que tiene el pie, ¿no? A veces incluso, pues, obviamente puede ser puede haber una desviación tan severa que no va a entrar, pues, una plantilla. Entonces tiene que ser ya un calzado especial con ciertas cuñas para que el paciente tenga menos carga, porque tiene que tener un soporte desde el tobillo también, porque si la desviación es tan grande que incluso puede acapar el tobillo también, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo ya de deformidad que ya ha generado este pie charcot, ¿no? Como les dije, que va desde plantillas hasta ortéticos un poco ya más grandes, ya, ¿no? Pero todo esto es para evitar pues la sobrecarga y mejorar la biomecánica del paciente también, para que el paciente pueda caminar de forma más confortable también y evitar úlceras por sobrecarga, ¿no? Y en el caso también de tratamientos mayores, donde a veces hemos tenido que resecar pues los metatarsos, ¿no? Ciertas partes del pie. Nosotros tenemos el impulso se da por la parte anterior del pie. Entonces damos ortéticos para poder mejorar la biomecánica del pie. Pues todo eso se hace en el estudio biomecánico en el consultorio, ¿no? Ok. Ujú, A propósito de lo que me estás diciendo, nosotros tenemos muchos pacientes que los tenemos en manejo conjunto contigo, Rubén, y ya están terminando el proceso de la curación. ujú, Entonces, como dices, luego de terminar el proceso de la curación, va a cambiar la pisada, sí, porque ha habido ese retiro de tejido, se ha hecho la curación, y como va a cambiar la pisada, es necesario que le hagas, que pasen esos estudios ujú, especializados para que se pueda corregir o equilibrar todas las fuerzas para que el paciente luego no tenga problemas. ¿Qué problemas puede tener hacia arriba, o sea, hacia las ujú, articulaciones de la rodilla y la cadera, el no controlar bien esta pisada o el no tener en cuenta este ujú, paciente post curación, Rubén? ujú. Claro, la marcha tiene varias etapas, ¿no? Y todas, la afectación del pie, de las tres hamacas, ¿no? Que es muy importante para el impulso y todo lo demás.
genera una sobrecarga en la rodilla, en la cadera, en la columna. De por sí estos pacientes ya pues tienen, muchos de ellos tienen ya sobrepeso, ¿no? Está ligado también al sobrepeso. Y si encima pues tiene una mala biomecánica, tiene una sobrecarga en la rodilla o en la cadera, podría generar también una artrosis, ¿no? En esas articulaciones y generar mucho más dolor. Esto conlleva a más limitación funcional del paciente y lo malo que se vuelve un círculo cerrado, como comenté, ¿no? Y que el paciente ya no quiere caminar por dolor, ¿no? No solamente en el pie, sino también en la rodilla, en la cadera, ¿no? Al igual también que muchas veces las amputaciones, ¿no? O sea, a nivel, no sé, de pies o a nivel de rodilla, ¿no? Infrapatelar, suprapatelar, todo eso genera un cambio en la biomecánica de los pacientes. Entonces tiene que haber una educación de una nueva marcha, ¿no? En la cual no solamente nosotros damos la receta, pero también damos las indicaciones para que el rehabilitador le enseñe a caminar con la nueva extremidad que tiene el pie, ayudado del ortético que nosotros damos, porque el paciente tiene que adaptarse también a eso para que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? A propósito de lo que dice Rubén sobre el tema de la artrosis, a ver, déjame, quiero entender esta parte, a ver si es que tú luego quiero que la amplíes, es cuando no se corrigen este problema del cambio de la marcha, de la carga, quiere decir de que puede haber un desgaste de la articulación, o sea, desgaste de los cartílagos que están en la rodilla y también los cartílagos que están en la cadera, haciendo que este desgaste ya no va a tener amortiguador y al no tener amortiguación va a haber una fricción porque no va a haber Mm, ningún colchón de soporte y solamente lo que va a generar es la fricción, el roce y por lo tanto inflamación y dolor. ¿Es así o quieres aumentar algo, Rubén? claro, o sea, depende de la lesión, el desgaste o la sobrecarga, ¿no? Que comienza en el tobillo, en la rodilla, en la cadera de la parte afectada, ¿no? Genera una artrosis temprana a la larga, pero también genera una sobrecarga en la pierna sana, en la mayoría de los casos. Entonces, ahí también ya empiezan a sufrir de dolores por condromalacia de rodilla, mayormente los pacientes. Ya no solamente les molesta el pie afectado, sino la parte contralateral, porque como es la que más está cargando, con toda la carga de la marcha, empieza también ya a afectarse. Recordemos que la artrosis se da por sobrecarga. O sea, hay una sobrecarga que el cartílago se va desgastando cada vez, se desgasta mucho más rápido y conlleva ya dolor, inflamación, ¿no? Y como tú dices, ese colchoncito llamado cartílago, pues se desgasta, se hacen erosiones, la articulación duele, al comienzo pues puede doler al caminar, pero luego ya llega a un nivel donde ya duele hasta sentado, ¿no? O en cualquier movilidad que uno haga en la articulación, puede ser en el tobillo, en la rodilla, pero mayormente se afecta la rodilla, ¿no? La rodilla, la cara, no solamente del pie afectado, sino del otro lado también, porque se sobrecarga también. Qué importante es lo que dices. O sea, que cuando se afecta, como dice, la marcha, la biomecánica de la pisada de un pie, del pie afectado, el otro pie tiene que ser evaluado. O sea, cuando llega a tu consultorio, Rubén, tú tienes que hacer la evaluación no tan solo del pie lesionado o el pie que se está estudiando, sino que tienes que ver el equilibrio Ujú. entre los dos pies. Claro, de ambas partes, de ambos pies. Y la evaluación también se hace con ortéticos, porque tú tienes que ver si el ortético está ayudando o no está ayudando, si no hay que hacer algún tipo de modificación también en el ¿Qué es un ortético. ortético? Bueno, puede ser, como te dije, una plantilla simple, puede ser un zapato. A veces usamos OTPs especiales también, por ejemplo, como si es que hubiésemos hecho, ¿no? Una resección de los metatarsos, como te comenté, ponemos un ortético, ¿no? Que ayuda con el despegue del pie, como que complementa esa zona del pie que ya no está, ¿no? Entonces vemos también que el OTP sea adecuado porque hay varios tipos de material, flexibilidad, etcétera, para que el paciente tenga una buena biomecánica, tenga menos carga en las articulaciones, no solamente en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, de ese lado, sino también del otro lado. Pueden generar también asimetrías, o sea, dismetrías, ¿no?
de las piernas. O sea, depende qué procedimiento se ha realizado quirúrgico, depende si ha habido resección, no ha habido resección. También tú sabes que cuando se aplana el arco plantar, pues disminuye un poco también la longitud de la pierna como tal y la pelvis también se puede volver un poco oblicua. Eso involucra también a la columna más adelante, ¿no? Empieza ya con dolores lumbares, etcétera. Entonces todo eso se evalúa. En la parte biomecánica evaluamos todo en realidad, o sea, se evalúa el caminar, se evalúa la postura, no solamente del pie, sino el pie, rodillas, caderas, columna y también la plantigrafía, ¿no? Ujú. Eso también te iba a preguntar, o sea, tú evalúas Todo. incluso hasta la columna. Claro, si no, es que esto es un todo. Ese es un todo, es el aparato locomotor. Ok, Es un qué, todo, sí, es un todo, sí. Ujú, qué interesante el tema de la marcha y todo lo que implica, ¿no? ujú, Mira, acá hay otra pregunta. Eh, Mi papá está utilizando naproxeno para el dolor. Bueno, esta es una pregunta importante porque muchos ujú, pacientes están en la automedicación. ujú, Entonces, este es, ¿cómo tú manejas normalmente? ¿Qué es lo que recomiendas? Nosotros sabemos de que está prohibida para los que nos estén ujú, viendo, ¿sí? Y toda la comunidad médica y los que no sean de la comunidad médica, que nunca utilicen pues automedicación. ujú. ¿Cómo manejas el tema del dolor, Rubén? Ya, bueno, en el tema del dolor, mayormente son patologías de crónicas, ¿no? Que tienen ya buena cantidad de tiempo. Y mayormente son neuropáticas. Entonces, los antiinflamatorios los solemos dar en fases agudas, subagudas y no por mucho tiempo, porque tienen muchos efectos colaterales. Mayormente usamos medicamentos para patologías neuropáticas. Dentro de las moléculas, pues están las gabapentinas, ¿no? La pregabalina, gabapentina, y mucho usamos lo que son los opioides, ¿no? Hay diversos tipos de opioides, como por ejemplo el tramadol, ¿no? Y hay parches también para calmar el olor, porque estamos hablando de pacientes crónicos que requieren el manejo del olor de forma prolongada. Entonces no podemos dar AINES por mucho tiempo, ¿no? Por todas las consecuencias que pueden haber. Mayormente, bueno, manejo con opioides, desde medicamentos por vía oral hasta parches, ¿no? Son los parches de Norspan, Transtec, etcétera. Depende de la cantidad de dolor del paciente que tenga, ¿no? Y también hay que ver, pues, la parte del sueño, ¿no? La parte de ansiolíticos y todo lo demás que también está ligado al dolor en realidad, ¿no? Porque el umbral del dolor cambia también. Eso es muy importante. Has mencionado un punto muy importante de que si es un dolor crónico, el tratamiento del dolor no es un analgésico de los que nosotros le llamamos antiinflamatorios, Ujú, como el naproxeno, como el ibuprofeno, porque no sé si te ha pasado, Rubén, que a veces hay pacientes que toman, se van a la farmacia, se compran cajas y cajas de estos eh, analgésicos y el paciente termina con un problema, con una gastritis, con una hemorragia del ujú, estómago, o sea, una hemorragia gástrica, que es lo primero que se puede llevar. Se deterioran el riñón porque este tipo de medicamentos destruyen, para utilizar términos que todos entendamos, destruyen el riñón y nunca se dieron cuenta de que ellos estaban haciendo una autodestrucción interna y además que este analgésico no es para su tipo de dolor, como tú lo mencionas. Por eso es que debe ser manejado siempre por el especialista que va a saber cómo orientarlo para que pueda utilizar el analgésico correcto, o sea, no a la automedicación. claro. Es lo mismo que pasa con con las lumbalgias, ¿no? Como para dar un ejemplo, que muchos usan pues el diclofenaco con algún tipo de corticoide, ¿no? Que ya no está indicado pues hace muchos años, que es un dolor neuropático, se debe usar otro tipo de moléculas, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado, porque como tú dices, al final por tratar una enfermedad estamos generando Ocasional. otra enfermedad y al final se vuelve tan complicado todo esto que es muchas veces es bien difícil salir, ¿no? De tantas enfermedades ya que el paciente puede acumular, ¿no?
No, pero mayormente no usamos AINES, usamos otro tipo de moléculas para dolor neuropático, es tipo de dolor neuropático, dolor crónico, ¿no? Son otras moléculas que usamos. Sí, amigo. Mm, Incluso he tenido pacientes tanto en el hospital como en la clínica. O sea, es real lo que estamos hablando. Paciente tiene un problema, se va a la farmacia, consume analgésicos, tiene una gastritis, se queda dormido, tiene una hemorragia y si es que no se muere, termina en cuidados intensivos porque ujú, se provocó una lesión tan profunda en el estómago que termina sangrando y el mismo paciente se ocasionó esto por no seguir indicaciones médicas. mm. ¿Qué? Pero sabes que también, o sea, en parte también yo, claro, no es que avale, obviamente no está bien, pero el tema es que como estos pacientes están siendo tan mal manejados del dolor, no les queda otra que tomarse algo para que les calme, porque, o sea, es difícil vivir con todo eso, ¿no? Entonces hay que tratar, nosotros tenemos que tratar de modular el dolor, hacer que ellos tengan una vida más, una mejor calidad de vida, porque ¿quién puede vivir con dolor? Obviamente ellos lo hacen porque a veces de repente, pues, no sé, quieren algo que les calme y ya, quieren simplemente dejar de sentir eso, nada más. Entonces ahí se empiezan a tomar, a automedicar, piensan que les está haciendo bien, pero a la larga, pues, les está haciendo bastante mal. Pero es ahí donde nosotros debemos de preguntarnos cuánto le ha calmado el dolor, este, dar otro tipo de moléculas, combinar moléculas, citarlos más seguido, preguntarles cómo están, ver si también hay una afectación psicológica, porque tú sabes que eso también afecta al umbral del dolor, afecta al nivel de dolor que el paciente pueda tener. Es por eso que el manejo es conjunto también, ¿no? Y también los tipos de terapias y los tipos de láser y todo lo demás que puede bajar esa inflamación y puede calmar el dolor también del paciente, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, no está bien la automedicación, pero nosotros también debemos de esforzarnos para darles una mejor calidad de vida. Y ahí donde nosotros como especialistas, debemos de combinar las moléculas adecuadas para calmar ese dolor, ¿no? Sí, pues así es. Mm, Con respecto, acá me preguntan sobre injerto de hueso y osteomielitis. ¿Hay indicación para utilizar no. injertos de hueso en osteomielitis? ¿Y por qué no, amigo? ¿Por qué sí o Injer- por qué no? claro, injerto de hueso no, quizás le han dicho cristales. Hay cristales con antibióticos. O sea, injerto óseo en un hueso infectado va a llevar a una infección mayor. De repente lo que le han dicho al paciente son cristales con antibióticos, que hay cierto tipo de cristales con antibióticos que pueden generar cierta calidad de hueso más adelante, pero el injerto como tal, injerto óseo, no, porque, o sea, el pie tiene que estar bien, ¿no? Además que mm, en un pie no, o sea, de repente la ha confundido por cristales con antibióticos, que sí es un tipo de tratamiento que se puede dar, ¿no? Ahí, ¿Se está en esa zona. utilizando en el Perú el injerto con cristales de antibiótico? Pero mayormente lo usamos en zonas más proximales, en las tibias, ¿no? En las tibias, ¿no? Son huesos más grandes, ¿no? En el pie no. O sea, yo no tenía necesidad hasta ahora de usar cristales. Es resección nada más. Y cuando afecta a los puntos de apoyo del pie, no es necesario tampoco. ¿Cómo se corrige esto cuando está afectando al primero, al quinto o al talón? La resección te refieres. Sí, así Si es. hubiéramos hecho una reacción, el ortético, pues. Ah, ok. Con eso Claro, se claro. mejora la Sí, biomecánica, como claro. dices. Con eso mejoramos las mecedoras. Qué Ujú, interesante. ujú. Porque también recuerda que, o sea, poner un injerto tiene que haber un tiempo de descarga de ese pie también, ¿no? Para que ese injerto se pueda adherir bien. Y es un tejido ya de mala calidad. El tejido se adhiere porque hay una buena circulación. Entonces, si hay una mala circulación, es poco probable que algún tipo de injerto pueda pegar bien en esa zona. Y son tratamientos prolongados donde el paciente pues no va a deambular, no va a cargar. Si de por sí ya está desgastada la parte muscular, entonces, ¿para qué darles más sedestación? O sea, ¿para qué, no sé, restringirles de movimiento a los pacientes, ¿no? Una Y pregunta, te escucho, Rubén, te escucho. dime, no, y en el tema de la biomecánica nos ayuda bastante los ortéticos, pues, ¿no? Ser un poco más prácticos también.
Sí, de verdad que Mm, nos has ampliado el conocimiento sobre el tema de la biomecánica, tanto pre como post. O sea, está muy claro. interesante Mm. esto, ¿no? Lamentablemente sí, lo que sí en el Perú falta es un laboratorio de marcha que en Europa los tienen, ¿no? Lo estudian bastante lo que es la marcha, pero con otro tipo de tecnología, donde incluso al hacer los ortéticos también los hacen con laboratorio de marcha, ¿no? Son un poco más específicos, pero bueno, tratamos de tratar a los pacientes con la realidad que tenemos ahí. Entonces. Pero igual, se cuenta con la tecnología por lo menos Claro, suficiente para que ujú, se puedan preparar los ortéticos, como me dices, personalizados y que el sí, paciente pueda mejorar y evitar este tipo de complicaciones sobre la sobrecarga y que genere heridas. que genere heridas y que también no malogre las articulaciones más arriba, ¿no? De la rodilla, el tobillo, cadera y también del otro lado, ¿no? Entonces nos Claro, podemos ayudar con lo que hay a nivel nacional, que me parece suficiente para que puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? qué interesante. Rubén, muchísimas gracias por de verdad, por todo tu tiempo. Tres recomendaciones importantes que deseo que le dejes tres a la comunidad médica, a todos estos, a todas las personas que estén relacionadas a la medicina, estudiantes de medicina, médicos generales, otras especialidades, ¿sí? Que le darías con respecto a este tema de manera global y tres recomendaciones que le darías a los pacientes o a los familiares que puedan estar viendo esto para preventivo y tratamiento. Ujú. Bueno, recomendaciones, a ver, primero, ¿no? O sea, quizás averiguar, leer un poco, investigar sobre los métodos de manejo del dolor en este tipo de pacientes, ¿no? Es muy importante también muchas veces, ¿no? Ponerse en el lugar de los pacientes, saber que es un poco complicado vivir con el dolor, tratar de mejorar siempre, pues, mejorarlo, ¿no? Para ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Obviamente, esto es multidisciplinario, saber tener un buen círculo de colegas con los cuales uno pueda trabajar de forma cercana para que conjuntamente uno pueda mejorar mucho la calidad de nuestros pacientes, para que pueda mejorar la calidad de las curaciones, la sanación y todo lo demás, que es lo que hacemos contigo, ¿no? Trabajamos de forma conjunta y con otros especialistas más, ¿no? Ese es el consejo que podría dar a los colegas. Y bueno, obviamente, pues siempre investigar, capacitarse, viajar, salir, ¿no? Para tratar de traer, pues, lo mejor, ¿no? Que al final lo que nos importa son los resultados, ¿no? En lo que son los pacientes, bueno, eh, saber que lo ideal siempre es un diagnóstico temprano. Entonces, para eso deben de acudir a un especialista, ¿no? Siempre cuando los pacientes escuchan diabetes, pucha, ya muchos de ellos se deprimen también porque saben todo lo que puede venir, no solamente en el pie diabético, sino en la parte de la vista y todo lo demás que trae, ¿no? Obviamente tienen que mejorar su calidad de vida, su forma de alimentación, ¿no? Tomarlo con calma, no estresarse eh, mucho. Eh, bueno, averiguar también de buenas fuentes los tipos de tratamiento, no automedicarse, porque muchas veces en vez de sanarse se dañan más, y asistir a controles periódicos, no solamente con ortopedia, ¿no? Sino también con su endocrinólogo. Si saben que tienen una afectación ya, les está afectando psicológicamente, están llegando a depresión, también asistir a un psicólogo, pues, ¿no? Y sabe, bueno, decirles que esto se puede tratar, no se puede tratar, solamente que, bueno, hay que tener cierta capacitación para poder darles una mejor calidad de vida, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Acá tengo una pregunta, sí, de Mercedes, antes de cerrar y despedirnos. Que es, no me quiero ir de verdad que tenemos muchas preguntas que vamos a resolverlas por interno. También te voy a pasar las preguntas para que nos puedas ayudar a resolver, sí, estas dudas, pero aquí está en el chat y nos dice, ¿qué tipo de curaciones se puede realizar en una herida de pie diabético? ¿Qué cremas usar? Y dice, habla de la sulfadiacina de plata. A ver, aquí quiero dar una pequeña introducción y tú la terminas, Rubén. Uno, que
no es una herida superficial. Ujú, Las heridas del pie diabético son para nada superficiales, estimada Mercedes, que nos estás escribiendo. Una herida, una herida de pie diabético es profunda, ujú, muy profunda. Muchos, pero muchas personas piensan que la herida tiene una superficie de medio centímetro, 3 milímetros o a veces hasta 1 centímetro. Pero el pie diabético, como tiene mala irrigación, realmente se mete la infección por todas las partes del pie y puede tener una profundidad de 5, 10, 15 centímetros, o sea, se va por diferentes cavitaciones. Entonces, aquí el tratamiento es diferente. No se trata de que haya una crema específica, sino que acuda a tu familiar o por quien nos estés consultando a un especialista o a un centro especializado para que hagan todo el estudio completo en el momento. Y si hay que abrir toda la herida para que la infección sea controlada, que se haga. A ujú. veces, Mercedes, nos llegan pacientes que se han estado curando superficialmente con cualquier crema, pero es superficial durante un mes y durante un mes se llenó tanto el pie de pus, secreción y se murió el tejido que ya tiene indicación en algunos lugares de amputación. Entonces, la primera salvedad sería no, no hagas un tratamiento superficial, que acuda a un centro especializado donde le puedan hacer un tratamiento completo. Y culmino con Rubén para que cierre esta pregunta porque ¿qué pasa, Rubén, cuando ya tiene una afectación? O sea, ya tocó la infección el hueso. ¿Qué es lo que haces en ese caso? Es lo que hablamos contigo, ¿no? Es como si yo tratara de curar la caries lavándome los dientes con la pasta dental. No se puede, O hay que sea, resecar. Obviamente no resecar todo. Muchas veces los hay pacientes que tienen miedo, sacar. claro, tienen miedo a la palabra resecar porque piensan que es resecar mucho. No es así, o sea, podemos hacer exámenes para ver detalladamente qué es lo que hay que resecar y se reseca lo necesario, nada más, ¿no? Y ese tejido muchas veces se puede reavivar, podemos colocar este otro tipo no injertos óseos, pero podemos rellenar esa zona de repente con un tipo de cemento con antibiótico, etcétera, ¿no? Para que pueda tener una mejor biomecánica, ¿no? Pero como les comenté al comienzo, o sea, el pie lamentablemente tiene muy pocas partes blandas, ¿no? Mayormente es piel, casi nada de tejido subcutáneo, tendones, y los tendones son muy difíciles de sanar por una infección, y viene la parte ósea. Entonces se tiene que resecar, tal cual como el caries, se tiene que resecar, curar y luego sanar. Ujú. Entonces una simple cremita o agüita con jabón, simplemente el proceso va a aumentar nada más, pues no va a ir peor. Así es. Muchas gracias, Rubén. Gracias por tu tiempo. De verdad que que esta conversación ha sido bastante enriquecedora, sobre todo para beneficio de nuestros pacientes y todas las personas que estén viendo y que no tan solo esta charla que tú has brindado, ¿sí? De manera gratuita, Rubén, queda para las redes sociales que también te las compartiremos para que puedas difundir esta conversación a nivel de especialistas y que podamos ayudar a más personas. Ujú, Muchísimas gracias. Te dejo con las palabras ujú, finales. Sí, agradecido. Sí, vamos a despedirnos a nombre de Skin Medical que nos está auspiciando a nivel de fundación también, de Fundación SR, Julia Ramos, Enrique Chau, que es el nombre de mis papis, que siempre menciono porque son los que me estimularon a que haya una ayuda, que nosotros en la medicina nacimos, crecimos, vivimos por la pasión que es ayudar, que es la que tú y yo compartimos, querido amigo. ujú. Bueno, primero pues agradecerte por la invitación, sabes que siempre encantado, ¿no? Y siempre, bueno, siempre tenemos tiempo, creo, para dar información, compartir información valiosa, poder ayudar a las personas, porque al final, pues, ese fue el objetivo de estudiar esta carrera, ¿no? Traerles algunas novedades, darles esperanza, ¿no? A los pacientes. Y nada, a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia en el día de hoy.
espero les haya servido de mucho, les haya instruido. Y nada, si es que tienen alguna pregunta, pues las dejan para poder resolverlas más adelante. Y encantado de poder servirlos en cualquier momento, ¿no? Si lo necesitasen. Ya, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y siempre, estimado amigo, por la invitación que en esta noche me has hecho. Gracias. Muy buenas noches con todos. Ujú. Ha sido la charla webinar con el doctor Rubén Sosa, traumatólogo, sí, especialista que nos ha dado esta charla gratuita a beneficio de nuestros pacientes. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Rubén. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Hasta luego.